En medio de la peor sequía, cuando cada gota de agua valía más que el oro, Dios envió a su profeta, pero no a un palacio, sino a la casa más pobre. Una viuda extranjera que estaba a punto de cocinar su última comida y morir de hambre con su hijo. Justo cuando creía que todo terminaba, el cielo le pidió lo único que le quedaba. Esta es la historia de cómo Dios escribe los milagros con la tinta de la obediencia, y cómo la fe más pequeña, puesta en las manos correctas, puede alimentar no solo un hogar, sino el propósito divino. Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Dios, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó, y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías. En medio de una sequía implacable, cuando la tierra misma parecía haber olvidado la lluvia, Dios dirige a su profeta Elías hacia una viuda en Sarepta. No hacia los palacios de los poderosos, ni a los graneros de los ricos, sino al hogar de una mujer al borde de la inanición. Ella, en su extrema pobreza, representa la paradoja divina. Dios often elige lo débil para mostrar su fortaleza, lo vacío para demostrar su plenitud. La petición del profeta resulta humanamente absurda: tráeme, te ruego, un bocado de pan. La respuesta de la mujer revela una desesperación que toca fondo: no tengo ninguna cosa cocida, solo un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba preparando lo que creía sería su última comida, el final de su esperanza. Sin embargo, en ese preciso momento de máxima vulnerabilidad, Dios la invita a un acto de fe que desafía toda lógica humana. La orden divina atraviesa su realidad como un rayo de luz en la oscuridad. No temas, porque Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. La promesa no venía acompañada de evidencias tangibles. Por el contrario, todo a su alrededor gritaba escasez y muerte. Pero en ese cruce entre la obediencia y el milagro, la viuda tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre: creer. Su fe no fue pasiva. No se limitó a asentir mentalmente a una doctrina, sino que actuó en consecuencia. Preparó primero para el hombre de Dios, luego para ella y su hijo. Invirtió lo poco que tenía, su última esperanza, en la promesa divina. Y en ese acto de entrega radical, descubrió el principio eterno de la provisión divina. Cuando damos primero a Dios, lo imposible se vuelve posible. La harina y el aceite no se multiplicaron en las manos del profeta, sino en la obediencia de la viuda. El milagro no ocurrió en el vacío, sino en respuesta a una fe que se atrevió a creer contra toda esperanza. Cada día, al volver a la tinaja, encontraba suficiente para ese día. No un almacén para meses, sino provisión diaria, enseñándonos que la fe se fortalece en la dependencia constante, no en la acumulación segura. Posteriormente, cuando su hijo enfermó hasta la muerte, la fe de la viuda enfrentó su segunda gran prueba. Su queja ante Elías: ¿qué tengo contigo, varón de Dios? No era de falta de fe, sino de fe que lucha, que cuestiona, que clama. Y en la resurrección del niño,
descubrió que el Dios que provee el pan de cada día también tiene poder sobre la vida y la muerte. Esta historia nos interpela profundamente. ¿En qué última comida estamos confiando? ¿Qué recursos escasos nos aferramos a conservar, cuando Dios nos llama a soltarlos en obediencia? La viuda de Sarepta nos enseña que los milagros no comienzan en la abundancia, sino en la entrega de lo poco que tenemos. Que la fe verdadera no espera ver para creer, sino que cree y por eso ve. Hoy, Dios sigue buscando viudas en su Sarepta personal, personas al límite, al borde del agotamiento, para mostrarles que su gracia se perfecciona en la debilidad, que su provisión fluye donde la escasez reina, y que un acto de fe, por pequeño que parezca, puede desatar provisiones eternas. Que como ella, aprendamos que el milagro no está en tener mucho para dar, sino en dar lo poco que tenemos con mucha fe. Porque el Dios de la tinaja que no se vacía sigue siendo el mismo, y su fidelidad se manifiesta precisamente donde la necesidad humana encuentra su límite. ¿Qué últimos recursos temes compartir? ¿Cómo respondes cuando Dios pide primero, antes de proveer? ¿Qué milagros has visto en la generosidad? La viuda de Sarepta no obedeció porque sobraba, sino porque creyó. Dio su última porción y recibió provisión perpetua. Su historia nos enseña que los milagros no vienen de lo que tenemos guardado, sino de lo que estamos dispuestos a soltar. Cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios, Él lo multiplica más allá de nuestra necesidad. Hoy, tu última harina puede ser tu tiempo, tus talentos, tus recursos escasos o tu esperanza agotada. Si como esta viuda, decides confiar y dar, descubrirás que en la economía divina, la provisión fluye donde hay fe y obediencia.